Mis cursos. Acá. Leandro y Lucas. Tiki. Sí, Leandro me llegó y Lucas Castillo. Capaz que es esto. Sí, Lucas también llegó y a ver, Tomás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no me ordena por... Tomás. López. No lo veo, Tomás, al tuyo. El tuyo sí, Néstor, sí lo veo el tuyo, pero al de Tomás no. En la parte de mis cursos, en la parte de evaluaciones, y ahí debería salir. ¿Te sale algún error? 21. Si te sale algún error, Tomás, mándamelo por privado al WhatsApp y después yo ya te paso la nota por ahí. Y ponele apellido y nombre al archivo. Creo que te va a dejar subir uno nuevo, pero creo que sí. Bueno, continuamos con el tema. Bien, como veníamos diciendo, Python admite muchos paradigmas a la hora de resolver un problema. ¿Qué es un paradigma? Es la forma que nos enfocamos a la hora de resolver un problema. Bien, en sus inicios, cuando empezó todo el tema de la programación, se programaba de una forma en donde la gente no seguía ciertos estándares o ciertos paradigmas a la hora de programar. Entonces, ¿qué sucedía? Que, por ejemplo, no sé, Jorge hacía un programa donde existía en ese momento una sentencia que se llamaba GOTO o GOTO, lo van a ver así, que permitía hacer saltos en los códigos. Era como andar a la línea 87 código, volver a la 54, andate a la 155 y así. Entonces era un quilombo para otras personas entender lo que hacía. Y solamente Jorge era el que podía entender lo que hacía ese programa. Entonces era como que Jorge era el que tenía que hacer todo. Entonces ahí empezaron a nacer estilos de programación o paradigmas, donde el primero es la programación estructurada, que es el que veníamos trabajando hasta el momento. Y hasta la clase anterior, donde nosotros íbamos haciendo sentencias, donde empezaba de arriba hacia abajo. O sea, había un orden. Siempre empezábamos de arriba y se iban siguiendo la sentencia hacia abajo. Como que nosotros le íbamos dando instrucciones a la computadora para que realice. Imprimime esto por pantalla, pedime estos datos, ordename esto, recorreme esta lista, haceme esta pregunta. Era como órdenes con cierta estructura, de arriba hacia abajo. Entonces, bien, en la programación estructurada, las características, o en el paradigma estructurado, los programas son más fáciles de entender, ya no se daba esa problemática de salteo entre líneas, ni que cada uno programaba como le gustaba, sino que se hizo más estándar. Entonces los programas son más fáciles de entender. Bien, como pueden ver, los programas estructurados pueden ser leídos como una secuencia, de arriba hacia abajo.
sin necesidad de estar saltando de un sitio a otro en la lógica. Y esto es lo que le comentaba, que al principio se usaba mucho ese goto para que sea muy difícil de seguir la lógica del programa, y solamente el que lo hizo podía entender, lo cual estaba bastante mal, digamos. La estructura del programa es más clara, las instrucciones están más relacionadas entre sí, y es más fácil comprender lo que hace cada función. Entonces aquí es donde se empezó a meter ya lo de los módulos y lo de la estructura. También favorece la reducción del esfuerzo en las pruebas y aumenta la productividad del programador. O sea, a nosotros nos permite escribir, solucionar más problemas en menos tiempos. El enfoque del paradigma, como les dije, un paradigma se trata del enfoque que tomamos a la hora de resolver un problema. Consiste en una sucesión de instrucciones o conjunto de sentencias, como si el programador, o sea nosotros, le diéramos órdenes concretas a la computadora. ¿Se va entendiendo hasta ahí, chicos, lo que es un paradigma y lo que es la programación estructurada? O sea, el por qué nace. Bien. Entonces, hasta ahí veíamos perfecto. ¿Qué pasa? Hay algunas situaciones de la realidad en que mucho la programación estructurada no describe bien, o sea, no describe bien lo que pasa en el mundo real. Entonces empezaron a pensar en nuevos paradigmas o en nuevos enfoques de cómo afrontar los problemas. Entonces de ahí es lo que viene el paradigma orientado a objeto o la programación orientada a objetos, que es sí, una forma especial de programar más cercana a la forma de expresar las cosas en la vida real que otros tipos de paradigmas. Entonces en este enfoque se piensa de una manera distinta, donde hay que escribir los problemas o los programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos nuevos que ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros hasta ahora definíamos los problemas, si había muchas tareas las íbamos dividiendo hasta llegar a una función que hace una sola tarea y después las uníamos y así resolvíamos el problema. Ahora en este hay que pensar en otro enfoque para resolver el problema. La característica, entonces en la programación objetos, es básicamente eso. Empecemos para ver qué es un objeto. Un objeto vendría a ser algo de la vida real. Y bueno, voy a usar el mismo ejemplo que hago siempre, que es el del, por ejemplo, un objeto que podría ser una persona. Una persona tiene sus características y tenemos como nuestros métodos. Entonces, una persona puede tener altura, puede tener un peso, puede tener un color de pelo, puede tener un número de documento, etcétera, etcétera, y un montón de unas características. Y como funciones, ¿qué podemos tener? Podemos caminar, podemos comer, podemos leer, y así, etcétera. Entonces, eso vendría a ser un objeto. Analizar algo de la vida real y ver qué cosas tiene y qué cosas hace, y usar eso para resolver nuestro problema. Entonces, las características de la programación orientada a objeto es que el adecuado diseño de las clases, ya vamos a ver qué son las clases, favorece la reusabilidad. Entonces, la reusabilidad es nada más que poder volver a reutilizar código si tenés que volver a escribir. También permite la facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos. Nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla a los objetos que nosotros vayamos definiendo. Entonces, como le dije, paradigma es un enfoque de cómo resolver problemas. El enfoque de la programación orientada a objeto es resolver un problema computacional a partir de la colaboración entre objetos. Bien, si yo tengo un objeto persona y tengo otro objeto persona, vamos a resolver el problema entre que esos objetos se comuniquen entre sí. Uno de los conceptos que se tiene que tener en cuenta en la programación orientada a objeto es la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Resumiendo, volvamos al tema del humano. Yo tengo una persona que puede tener 1000 características, pero capaz que para el problema que yo tengo que resolver de esas 1000 características, yo solamente necesito 5, no necesito las 1000. Entonces yo necesito solamente ver lo esencial que necesito de esa realidad para poder resolver mi problema. Bien, porque capaz que para el problema que necesito, la altura, el color de pelo y el peso no necesito, pero sí necesito el número de documento, la libreta universitaria,
la dirección del teléfono y un correo. Eso es abstraer, es quedarme solamente con lo esencial de esa realidad para resolver mi problema. ¿Se entiende, chicos, lo que es el concepto de abstracción? Lo tomo como un sí, al silencio. Bien. Entonces acá, volvemos al ejemplo. Yo tengo una persona, por ejemplo, que estemos haciendo un sistema para la universidad. Entonces yo tengo que registrar alumnos o personas. Yo tengo acá mi persona y empiezo a ver qué cualidades o qué atributos tiene esa persona. Una persona puede tener un apellido, puede tener un nombre, un año de ingreso, la altura, un color de ojos, la edad, el DNI y la libreta universitaria. Bien, entonces si yo estoy haciendo un sistema para la universidad, muy probablemente que el color de ojos y la altura no necesite. Entonces, estos dos cualidades o atributos de la persona no los tengo en cuenta. Al resto de los datos sí me interesa. Esto es hacer una abstracción de algo. Quedarme solamente con lo que necesito para resolver el problema. Entonces, volvemos a programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? Es establecer una equivalencia con algo del mundo real. Entonces, por ejemplo, acá nos dan algunos ejemplos. Yo puedo tener vehículos, que serían objetos, que a su vez pueden ser automóviles, veleros o aviones. Puedo tener animales, que podrían ser pandas, perros, delfines, figuras, también pueden ser objetos. Tengo elipsis, triángulos, cuadrados, y esto creo que es un hexágono, no sé muy bien qué es esta figura. No, no un hexágono. Y también puntos. Puntos pueden ser objetos, donde yo puedo tener menos 2,14, el 0,0, el 7,3, el menos 1,5. Como pueden ver, el enfoque es empezar a ver todo como un objeto que va a tener sus atributos y va a tener las cosas que pueden realizar. Entonces, todos los objetos, como le vengo diciendo, tienen dos componentes principales. Un conjunto de características y un comportamiento determinado o las acciones. Como vemos en los ejemplos anteriores, tenemos el auto, la moto, el velero, que tienen como característica en común la color, marca y el modelo. Y en el comportamiento podrían tener como funciones como frenar, acelerar o girar. ¿Quién jugó Pokémon alguna vez, ese que era en la Game Boy o en el celular o en algún emulador? ¿Alguien jugó alguna vez ese Pokémon? Bien, en ese caso, si analizamos, cada Pokémon es como un objeto. ¿Por qué? Bulbasaur, Pikachu, Charmander, todos tienen distintos atributos o características, como era la vida, los puntos de ataque, no sé qué más tenía, altura, peso. ¿Ven? Esos serían como las características. Y las acciones como lanzallamas, ataque rápido, impactruenos, todo eso serían como el comportamiento. Bien, ahí se puede ver bien el uso de un objeto. Un Pokémon tiene sus atributos, vida, puntos de ataque, etcétera, etcétera, y tenía sus acciones que eran los ataques. Eso sería como para que lo asociemos con algo. Entonces, como veamos, los objetos tienen características que lo vamos a llamar atributos en la programación orientada a objetos y comportamientos que lo vamos a llamar métodos. Los métodos más que sí son funciones que ya las venimos trabajando, nomás que en la programación orientada a objetos se le llama métodos. Entonces el atributo contiene contener un tipo de dato asociado a un objeto, cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Y el método, como les dije, no es más que una función. Es un algoritmo asociado a un objeto cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un mensaje. ¿Qué quiere decir la recepción de un mensaje? Volvamos a lo que era el paradigma de orientado a objetos. Se resuelve problemas computacionales mediante la colaboración de objetos. Es decir, que los objetos se van a mandar mensajes entre sí para resolver el problema. Esto es lo que quiere decir tras la recepción de un mensaje. Bien, hasta ahora hablamos mucho de objetos, creo que por ahí entró el tema de clases. Las clases, se habla mucho en la programación de objetos, es muy sencillo. Las clases vendrían a ser
nuestro molde o la plantilla con la que nosotros vamos a crear objetos o darle vidas a objetos. Bien, las clases son plantillas para la creación de objetos. Como tal, la clase forma la base para la programación orientada a objetos, la cual es uno de los principales paradigmas. Una clase es una plantilla o molde para crear objetos. Volviendo al ejemplo de los Pokémon, yo puedo definir una clase Pokémon que sé que va a tener, por ejemplo, vida, puntos de ataque y, por ejemplo, altura. Y las acciones van a ser los ataques. Esa clase Pokémon sería mi molde, o sea, mi plantilla para crear el resto de los Pokémon. O sea, yo a partir de esa plantilla puedo crear Bulbasaur, que va a tener sus propios puntos de vida, sus propios puntos de ataque y sus acciones. Puedo crear un Charizard, que va a tener sus puntos de vida, sus acciones, y así sucesivamente. Todo desde la misma plantilla. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre clase y un objeto? Más o menos, ¿lo podría explicar de vuelta? Bien, la clase es el molde que yo uso para generar objetos. Me escucho con eco. O sea, la clase es el molde, lo que yo haría como para sacar, crear o instanciar o dar vida a objetos. Es como un molde de bizcochuelo, donde yo de ahí voy a sacar distintos bizcochuelos. Solamente que acá es una plantilla, donde yo de ahí uso ese molde para sacar objetos. En el caso de Pokémon, la clase sería Pokémon, donde yo voy a indicar que los Pokémones que yo instancie de aquí o de vida de aquí van a tener vida, ataques y etc. Entonces yo después, en base a esa plantilla, puedo crear a Pikachu, a Charizard, a Charmander, y esos Charizard, Pikachu van a tener distintas cantidades de vida, de ataques, etc., pero todo en base a la plantilla original. ¿Se entendió ahí? Ya cuando veamos un ejemplo se va a entender. Bien, en Python, para definir una clase, se utiliza la palabra reservada class y se pone el nombre de cómo vamos a llamar nuestra clase. El nombre de la clase siempre tiene que empezar la primera letra en mayúscula. Y eso se hace por convención, o sea, que se decidió entre todos los programadores que se utilice así. Bien. Entonces, como pueden ver, se utiliza la palabra reservada class, el nombre de la clase y los dos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera definir una clase persona, lo único que tengo que hacer es poner la palabra reservada class, le pongo el nombre de la clase, que en este caso es persona, con la P mayúscula, y dos puntos. Y aquí adentro voy a definir cómo va a ser el molde o mi plantilla. Bien, eso es lo que es una clase. Después viene lo que es la instancia de una clase o cómo se le da vida a un objeto. Yo una vez que yo ya tengo mi clase, mi plantilla o mi molde, a partir de ahí yo puedo empezar a crear objetos con características específicas. Eso es lo que cada Pokémon tenía sus características específicas. Es decir, vamos a emplear este molde para instanciar objetos. A ese proceso se lo conoce como instanciar o cómo dar vida a un objeto o crear un objeto. En este caso decimos que las instancias tienen vida. Entonces, para nuestra clase persona, nosotros podemos generar tantos objetos o tantas instancias como necesitemos para resolver el problema que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo se hacemos en Python para darle vida a un objeto o instanciar un objeto? Es muy parecido a lo que ya veníamos trabajando. Yo voy a definir una variable y le voy a asignar algo. ¿Qué es este algo? Yo tengo que poner el nombre de la clase y paréntesis. Dentro de estos paréntesis vamos a poner los parámetros que necesitamos para darle vida a nuestro objeto si es que necesitaríamos. Bien, entonces aquí yo estoy definiendo, creando un objeto que se va a almacenar en persona 1, que va a tener las características de ese molde. Entonces, aquí
un ejemplo más visual, yo voy a tener mi molde, una clase persona, que va a tener como atributos nombre, apellido, DNI, edad. Entonces, yo puedo empezar a crear objetos, por ejemplo, Pedrito, que va a ser el nombre de la variable, que tenga el nombre Pedro, un apellido Sánchez, un DNI y una edad. Puedo crear otro objeto, donde se va a llamar Manolo, la variable, que va a tener el nombre Manolo, apellido Gómez, un DNI y una edad. Y así otro objeto Cami, que el nombre va a ser Camila, el apellido Juárez, un DNI y una edad. Si esto fuera de los Pokémones, yo acá voy a tener una clase Pokémon, donde los atributos van a ser puntos de nombre, puntos de ataque, puntos de vida, por ejemplo. Entonces yo acá voy a tener Pikachu, que va a ser nombre Pikachu, va a tener, no sé, 20 puntos de vida, 20 puntos de ataque. Acá voy a tener otro objeto que va a ser Charizard, que va a tener, no sé, 50 puntos de vida, nombre Charizard, 20 puntos de ataque. ¿Se entiende, chicos? Yo de este molde creo objetos. ¿Hasta ahí, chicos, se va entendiendo? Sí, profe. Bueno, bien. Bien, como vimos, cada clase o cada atributo va a tener su conjunto de atributos. Estos atributos, acuérdense, son la abstracción que realizamos de la vida real para resolver nuestro problema. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a tener una clase persona, los atributos podrían ser el DNI, el nombre, el apellido, edad, etc. ¿Cómo nosotros definimos esto en Python? Esto ya lo vemos. Si no, bien. Y luego tenemos los métodos. Como habíamos dicho, los métodos son las funciones o las acciones que va a tener nuestras clases. Como pueden ver, dentro de una clase vamos a definir los métodos, donde vamos a tener un constructor. El constructor es nada más y nada menos con qué valores van a iniciar nuestros objetos. Y se ejecuta automáticamente cada vez que nosotros instanciamos un objeto. Luego tenemos métodos de acceso. Métodos de acceso son solamente los métodos para acceder a los atributos. Y también podemos tener métodos que vamos a definir nosotros como programadores. Entonces, los métodos representan la funcionalidad de unos objetos. Hay métodos como el constructor, setter y getter, y los métodos que podemos definir nosotros mismos dentro de una clase para darle funcionalidad. Bien, como les hablé, se tiene el constructor. El constructor es el método que se utiliza para inicializar los atributos de nuestros objetos. En Python, para definir un constructor, se utiliza el nombre init, paréntesis, para todas las clases. Entonces, al instancia, por ejemplo, yo voy a tener la clase persona y adentro voy a definir mi constructor. Bien, voy a poner def, como definimos la función, voy a poner init, y entre paréntesis le paso self. El self que están viendo ahí se pone siempre en los métodos que definimos dentro de las clases. Siempre. Es el primer variable que ponemos. ¿Qué representa ese self? Si alguno usó otro lenguaje, sería el this, que ponemos this punto. El self acá representa el objeto propio que nosotros vamos a crear. Es el propio objeto. Python lo pasa automáticamente. Por eso nosotros los tenemos que poner siempre como primer variable. ¿Se entendió esa parte, chicos? Profe, una consulta. Sí, Y por ejemplo, si uno define el constructor, por ejemplo, y necesita agregar otras cosas, también se puede poner self, coma y los otros parámetros que uno necesite. sí, Jorge, así es. Pero el primero siempre tiene que ser self. Bien. Este método, chicos, cada vez que nosotros instanciemos o demos vida a un nuevo objeto, se va a ejecutar automáticamente. Y en este ejemplo, a nombre, apellido y DNI, lo va a iniciar con estos valores. Bien,
Pero por ahí nosotros no necesitamos que inicie con estos valores, sino con los que nos define el usuario o nos definan desde otro lado. Entonces, podemos definir a nuestro constructor con la variable self, acuérdense, siempre va a ser primero, coma, y podemos poner las otras variables que necesitemos. Entonces, adentro del método hacemos un self.nombre, le asignamos el nombre que nos pasan, el self.apellido, le asignamos el apellido y así con otra variable. Acuérdense, self es el propio objeto con el que estamos trabajando y se accede a los atributos con el self.nombre, self.apellido, self.dni, self.edad. Bien, en Python no se puede definir varios constructores a la vez, solamente podemos utilizar un solo constructor. Lo que sí, si necesitamos generar con distintos atributos o algo, lo que se puede hacer es usar los parámetros posicionales o valores por defecto como veníamos trabajando. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, capaz yo necesito a veces inicializar con valores por defecto, entonces al nombre por defecto quiero que se asigne Carlos, al apellido por defecto Santana, un DIN por defecto algo y le da por defecto algo. Entonces, al momento de instanciar, si no nos pasan variables o valores, van a tomar estos valores los atributos. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Bien. Bien, ya vimos lo que era la abstracción y otro concepto de la programación orientada a objeto es el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es esconder, hacer privado el estado de un objeto. Es decir, que solamente los atributos de un objeto puedan ser accedidos a través de sus métodos y no desde cualquier lado. Eso básicamente es el concepto de encapsulamiento, es ocultar el estado de un objeto y no permitir que sea accedido desde cualquier lado. Solamente se pueden acceder o modificar los atributos de un objeto a través de sus propios métodos. O sea, es decir, que un objeto no puede acceder directamente a los atributos de otro objeto. Es como que le tiene que decir, objeto 1, che, objeto 2, pasame vos tus datos y no acceder directamente. Algo así, Sandra. Ese es el concepto de encapsulamiento, donde los atributos se esconden y yo solamente puedo acceder a través de los métodos. Bien, en Python, todos los atributos se los pueden acceder públicamente. Es decir, que mucho eso del encapsulamiento no hay, pero se trata igual de usar el concepto. Entonces, en Python vamos a usar a la hora de definir nuestros métodos, los setters y los getters. Cada vez que hable de setter y getter es solamente de acceder a los atributos o de modificar los atributos. Entonces, en Python, para poder hacer uso de ese encapsulamiento y de que quede al estilo Python el código, vamos a usar decoradores. Vamos a usar el decorador de property y el decorador del nombre del atributo .setter. Sí, Ariel, es una buena práctica y lo van a ver en todos lados que sea objeto. Es un concepto, o sea que es un concepto universal. Bien, entonces como les dije, el encapsulamiento es el ocultamiento del estado de un objeto. Entonces los atributos tienen que ser solamente modificados mediante operaciones o sus métodos. Para que los atributos de una clase no sean accedidos de manera directa, debemos protegerlos. Bien, en Python vamos a darle nivel de visibilidad a los atributos siguiendo la siguiente notación. Si nosotros ponemos un guión bajo antes del nombre del atributo, vamos a indicar que ese es protegido o protected. Es decir, que solamente vamos a poder acceder a ese atributo desde la misma clase o desde sus clases hijas. Y si le ponemos dos guión bajos antes del nombre del atributo, vamos a decir que ese atributo es privado o private y que solamente vamos a poder acceder a ese atributo desde la misma clase.
Entonces, volviendo al ejemplo anterior que seguíamos, yo tengo mi constructor, pero ahora, como pueden ver, al nombre, al apellido y al DNI le agregué 2 guión bajos antes. Esto quiere decir que el nombre, el apellido y el DNI tienen una visibilidad de privado y que solamente pueden ser accedidos desde la misma clase. A su vez, a edad le puse un solo guión bajo, quiere decir que edad ahora va a ser protegido y que solamente voy a poder acceder a este atributo desde la misma clase o desde sus clases hijas. Aquí podemos ver ya cómo vamos encapsulando nuestros datos. Entonces, como les dije, tenemos tenemos métodos de acceso, setter y getter, que es solamente para traer el valor de un atributo o modificar ese atributo. Entonces, como dijimos, solamente podemos acceder a través de los métodos, y estos métodos de acceso se conocen como getter y setters. Entonces, los getters y setters se utilizan en la programación orientada a objeto para garantizar el principio de la encapsulación de datos. El getter se emplea para obtener los datos, que es solamente un return del dato, y el setter para la asignación de datos, que es solamente una asignación al atributo interno que tenemos. Bien, a estos métodos en Python lo vamos a usar, como habíamos dicho previamente, con decoradores. Los decoradores empiezan con una arroba. Así resumiendo, un decorador lo que hace es me cambia la funcionalidad o los métodos de una clase. Así el usuario que utilice esa clase no tiene que hacer cambio en sus códigos. Esto, si quieren, lo explicamos mejor la clase que viene. Bien, una vez que los atributos los tenemos encapsulados, tenemos que armar nuestras funciones o métodos setter y getters, y vamos a usar nuestros decoradores. Para un getter vamos a usar el decorador @property, que nos va a permitir obtener un dato asociado al atributo en concreto, y para los setters vamos a usar el decorador @nombre del atributo .setter, que nos va a permitir modificar un atributo en particular. Entonces, por ejemplo, esta función que yo tengo acá, def nombre, acuérdense, entre paréntesis siempre le paso el self como primero, 2 puntos, me va a retornar el self punto guión bajo nombre. Arriba de la función tengo que colocar el decorador, el @property. Así vamos a definir un getter para el atributo nombre. Y esta función, este método, nos va a retornar el valor de dicho atributo. Para definir un setter hacemos lo mismo. Vamos a definir una función, un método, donde le ponemos el nombre del atributo, y entre paréntesis, acuérdense, self primero, coma, y el nuevo nombre que queremos asignar. Adentro hacemos un self.nombre igual al nuevo nombre que nos están ingresando. Y arriba de la función hacemos lo mismo, un decorador, arroba, el nombre del atributo, que en este caso es el nombre, .setter. Así vamos a definir un setter para el atributo nombre. Este método asigna un nuevo nombre al atributo que se encuentra encapsulado. Ahora, cuando hagamos el práctico, ustedes, chicos, practiquen, y ya la clase que viene, si quieren, explico mejor el por qué hacemos esto. Porque en la otra ya me preguntaron varios de que lo estaban haciendo, pero no entendían el para qué o el por qué lo tenían que hacer. Pero bueno, practiquemos un poco y después ya cuando salgan las dudas, les explico más profundamente el por qué. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Tema nuevo, paradigma nuevo, enfoque nuevo. ¿Se va entendiendo? Sí, Lucas, es bastante. Pero ya es práctica y cambiar un poco el chip, ¿no? Bien. Déjenme que moje un poco la garganta. Bien. Entonces, una vez que nosotros ya definimos nuestra clase, definimos qué atributo va a tener, hacemos nuestro constructor, hacemos los getters, los setters. Una vez que ya tenemos eso,
Entonces, a partir de ese molde, podemos empezar a crear objetos. Entonces, los objetos se pueden crear las cantidades que necesitemos para resolver nuestro problema. En Python, para darle vida a un objeto, se hace de la siguiente manera. Yo tengo esta clase, donde tengo este constructor. El constructor, acuérdense, en self, va a recibir el nombre, el apellido, el DNI y la edad. Luego, en el programa principal, yo para darle vida a un objeto, puedo definir una variable, que en este caso le llamo Pedrito, y le voy a asignar. Le pongo acá el nombre de la clase, persona es el nombre de mi clase, y entre paréntesis le voy a pasar los datos con los que yo quiero darle vida a ese objeto. Que en este caso es Pedro, que va a ser el nombre, el apellido Sánchez, el DNI y la edad. Puedo instanciar otro objeto donde la variable se va a llamar Cami, y luego también de nuevo, para darle vida, uso el nombre de la clase, y entre paréntesis le paso los valores que yo quiero que tenga este objeto. Y lo mismo hago con Manolo. Entonces, en este caso, instancio 3 objetos distintos. Bien, como habíamos dicho, sí, Sandra, ya hacemos un ejercicio, así al menos tratamos de cerrar todo y vemos y como tratamos de dar un cierre. Bien, como vemos, los objetos por ahí se les denomina que tienen un estado, es decir, qué valores tiene cada atributo. Y por lo general, antes nosotros hacíamos el uso del print para ir mostrando cada valor de cada variable. En programación de estos objetos suele suceder lo mismo, que nosotros tengamos que mostrar cómo está nuestro objeto en determinado momento. Y lo queremos hacer a través de un print. Para eso, hay un método, acuérdense, que todo lo que, como venimos viendo, todo lo que empiece con guión bajo, un nombre, guión bajo, es un método ya que como que se va a ejecutar automáticamente. Entonces, para mostrar el estado de un objeto, tenemos un método que se llama str, str. Entonces, antes de avanzar, si yo tengo mi objeto Pedrito, como lo habíamos definido aquí, y le hago un print por pantalla, me va a mandar esto, que es un objeto de tipo persona. No me sirve a mí a la hora de mostrar el estado de un objeto. Como pueden ver, el resultado no es muy descriptivo. Entonces ahí es donde viene en mano este método, el str. Entonces, este str va a retornar la representación de nuestro objeto como una cadena de texto. Entonces, adentro de nuestra clase, adentro de nuestra plantilla, nosotros podemos definir este método, def-str, y el self, acuérdense siempre el self, y adentro puedo armar una cadena donde yo voy a ir concatenando los atributos que tenga mi objeto. Y luego retorno la cadena. Entonces, si volvemos al ejemplo y ahora yo le hago un print a la variable, vean cómo automáticamente Python me va a mostrar, automáticamente cuando yo llame al print de la variable, va a invocar ese método y me va a mostrar por pantalla lo que yo puse en ese método, o el estado del objeto. Sí, Ariel, a mano tenés que armar el método. Pero fíjate, la ventaja es que yo cuando ya lo invoco, solamente puse la variable del objeto, no puse pedrito.str, paréntesis, nada, solamente puse el nombre de la variable y ya automáticamente me invoca el método correcto. No sé si sea mágico, pero lo hace más intuitivo. Bien. Entonces también veamos que podemos definir en nuestro constructor variables que tomen valores por defecto. Métodos locos. Sí, creo que sí, se le puede llamar mágico porque no se sabe, haces internamente algo, pero sí, está bueno. Ya cuando lo empiecen a usar en la práctica van a ver que está bueno, es intuitivo. Bien, podríamos tener un constructor
con valores por defecto. Por ejemplo, acá yo voy a tener un constructor donde por defecto el nombre va a tener Carlos, el apellido va a tener Santana, un DNI y una edad. Entonces, si yo instancio o le doy vida a un objeto, por ejemplo, una persona, y no le paso variables o valores, cuando yo imprima por pantalla, como ven, me va a mostrar los valores por defecto. Ah, bien. A su vez, aparte del STR, también podemos mostrar los valores de cada atributo individualmente. Si ya definimos nuestros setter y nuestros getters, los podemos usar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el getter que definimos anteriormente y el setter, lo único que tengo que hacer para mostrar el atributo nombre es hacer un print, el nombre de la variable, punto nombre. Cami, punto nombre, Manolo, punto nombre, una persona, punto nombre. Y me va a mostrar por pantalla el nombre de cada objeto. Como pueden ver aquí, yo estoy invocando una función y no le estoy poniendo paréntesis. No estoy poniendo punto nombre y paréntesis. Esto es gracias a el decorador, que me permite hacer esto. Como pueden ver, lo deja mucho más intuitivo. Yo pongo proyecto punto nombre y me va a traer el nombre. Y no pongo los paréntesis. Bien. Algo que van a empezar a usar son las fechas. Y para eso tenemos objetos con atributos fechas. O lo que sería un datetime. En Python, para empezar a usar fechas, tenemos que importar la librería. Que era como importar la librería random. No más que en este caso vamos a importar el datetime. Y para crear un atributo con un objeto de fecha, lo que tenemos que hacer es pasar a data un valor para el año, coma, un valor para mes y un valor para el día. Y en fecha ya voy a tener almacenado una fecha, un objeto de tipo fecha. Entonces yo adentro, en mi constructor persona, podría ya ponerle una fecha, un atributo fecha, donde le puedo pasar esa variable fecha. Y a su vez puedo crear un método para que me retorne un formato personalizado. Como pueden ver, yo acá en este ejemplo tengo que pasar año, mes y día, pero nosotros en Argentina no usamos este formato, usamos el formato día, mes, año. Entonces, si nosotros mostramos este formato, va a ser confuso para el usuario. Entonces, lo que yo estoy haciendo con este método es solamente darle el formato de día, mes y año. Entonces, para ver un ejemplo, en el caso de que usemos fechas, como pueden ver, yo acá importo la librería, creo una fecha, le paso el año, le paso el mes, le paso el día. Luego creo mi persona. Acá estoy dándole vida a un objeto de tipo persona, donde le paso el apellido, el nombre, el DNI, la edad y la fecha. La fecha es la que creamos acá. Y luego ya tengo creada el objeto P1 con los datos que yo necesito. Bien, chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguna consulta de la teoría que acabamos de ver? ¿Se entendió todo? Mucha información, profe. Sí, bastante. Sí. Acá el método este te recibe así, ¿a dónde está? Acá. Este data te recibe primero el año, después el mes y después el día. Pero esos son, no sé, creo que en Estados Unidos usan así o no sé dónde, pero nosotros no usamos así. Entonces nosotros después le tenemos que mostrar bonito al usuario. Pero acá está. No lo vamos a usar en el primer práctico, creo, pero está ahí en la diapositiva por si sale. Sí, hay que hacer práctica. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. A ver. ¿Dónde tengo el share?
Ahí está. Ya me imagino que todos tienen bajado el trabajo práctico. Como pueden ver, son solamente 7 ejercicios. Son poquitos. Lo que sí se van a dar cuenta es que son ejercicios largos. No complicados, pero sí largos. Bien, yo voy a hacer el ejercicio 1 y ya después de ahí arrancan ustedes desde el 2 y ya pueden seguir avanzando solos. Bien, el ejercicio 1 me pide que tengo que crear una clase llamada persona con los atributos nombre, apellido, edad y DNI. Y me pide que va a tener los siguientes métodos. El constructor, donde los datos pueden estar vacíos. Tengo que hacer el método str y tengo que hacer un método para determinar si esa persona es mayor de edad. Entonces, bien, ¿cómo yo definía una clase? ¿Quién me machetea? Class, perfecto. Con la palabra reservada class, yo defino una clase. Le voy a poner el nombre, que en este caso es persona, acuérdense la primera palabra en mayúscula, y 2 puntos. Luego, lo primero que voy a definir es mi constructor, que es definir una función. Con la palabra reservada def, el nombre del método, que en este caso, como va a ser mi constructor, ponemos guión bajo init. Init, guión bajo, paréntesis, 2 puntos. La primera variable va a ser self, acuérdense, el self es el objeto propio cuando invoquemos la función. Y aquí voy a poner las variables o los atributos con los que yo quiero que inicie mi objeto. Que va a ser el nombre, va a ser el apellido, va a ser la edad y va a ser el DNI. Bien, me dice que los datos pueden estar vacíos, o sea que por defecto, si no me ingresa ningún valor, yo quiero que se inicialicen en vacío. Entonces, nombre, el apellido, me inicial en vacío, la edad va a arrancar en 0 y el DNI en 0. Luego, adentro de mi método, lo único que tengo que hacer son las asignaciones. Entonces, yo voy a poner un self, acuérdense, self, punto. Si yo escribo nombre, ahí estoy diciendo que mi atributo va a ser público, que va a poder ser accedido desde cualquier lado, pero vamos a trabajar siempre de forma privada. Entonces, para hacerlo privado, acuérdense, le tengo que poner punto, guión bajo, y el nombre del atributo. A este atributo le voy a asignar entonces lo que me pasen como nombre. Para apellido voy a hacer lo mismo. Para la edad voy a hacer lo mismo. Y para el DNI voy a hacer lo mismo. Perfecto. Y ahí ya tengo definido mi constructor. Ahora bien, voy al siguiente. Me pide mostrar los datos de las personas. Para esto emplearemos el método str. Entonces voy a definir mi método def, str, De nuevo, el primer variable que necesito es el self y la defino. En este caso, para resolver esta función, que es básicamente mostrar lo que tiene el objeto, no necesito de otra variable, así que con self me alcanza. 2 puntos. Y aquí voy a empezar a armar la cadena con la que voy a mostrar los datos. Entonces voy a armar una variable que le voy a llamar cadena, donde voy a tener el nombre, 2 puntos, y lo voy a concatenar con lo que tenga en self, punto y bajo nombre. A mi cadena la voy a concatenar con, voy a hacer un salto de línea, voy a poner apellido, y le voy a concatenar con lo que tenga en self, punto y apellido. De nuevo a mi cadena, le voy a concatenar lo que tenga en, voy a hacer un salto de línea, en edad, 2 puntos, y le concateno lo que tengo en self, punto y edad.
Como edad es del tipo int, lo tengo que convertir a cadena de texto, entonces lo pongo entre paréntesis str. Y por último, a mi cadena la voy a concatenar lo que tengo en DNI. De nuevo, concateno es un tipo de dato entero, entonces lo tengo Profe, que convertir. Sí, el salto de línea lo hace para no crear distintas variables, por ejemplo, cadena, cadena 1, cadena 2, cadena 3, así. esto, el salto de línea es solamente que para cuando se muestre en pantalla me salga nombre y es como que presiono un enter y en la línea de abajo me salga el apellido. Porque si yo no le pongo el salto de línea me va a salir todo en el mismo renglón. Es para darle un Es formato, para ¿no? que sea algo separado, entonces. Es para que salgan separados. Ujú. Esto que estoy haciendo acá es lo mismo que si yo acá hubiera puesto más y en vez de ponerlo abajo hubiera hecho esto acá. Más. Y esto que está acá, le pongo esto acá. Sería lo mismo. Pero por cuestiones que estaban en la diapositiva y por que quede más claro, lo hice así. Pero sería lo mismo, digamos. O sería lo mismo que ponga la F, nombre, punto, cel, punto, nombre, y acá ponga apellido, y así. Ustedes denle en el formato que ustedes quieran, siempre y cuando retorne una cadena con los atributos, con los valores de los atributos. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entendió. Bien, mientras devuelvo unas cadenas con los valores, ustedes lo acomodan como ustedes quieren. Si quieren utilizan fstring, si quieren hacer una sola cadena enorme, eso ya queda a criterio de ustedes. Entonces aquí, de nuevo, vuelvo al DNI, es un tipo de dato entero, entonces lo transformo en cadena y acá pongo DNI. Una vez que ya tengo mi cadena armada, lo único que tengo que hacer es retornarla. Bien, perfecto. Ya tengo entonces el método str. Voy al siguiente paso. Me pide determinar si es mayor de edad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un método, le voy a llamar def, que le voy a poner mayor edad, entre paréntesis, acuérdense siempre el self, y como no necesito más datos o más variables para resolver ese problema, con self está bien, y voy a devolver verdad o true si es mayor de edad, y falso si no es mayor de edad. Entonces lo único que voy a hacer es un return, y voy a preguntar self.edad si es mayor o igual a 18. Entonces cuando esto sea verdad me va a devolver verdad y si es falso me devuelve falso. Bien, y ahí ya tengo las tres cosas que me piden. Ahora bien, leamos lo que dice el título del práctico. Dice, para cada ejercicio, crear las clases solicitadas e instanciar objetos a partir de ello. E invocar los métodos implementados sobre las instancias creadas. O sea, para todos los ejercicios, chicos, ustedes instancien las clases y prueben los métodos, aunque el ejercicio en sí no se los pida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a nosotros inventar datos. Entonces yo acá voy a poner programa principal y voy a hacer una persona 1, donde, ¿cómo instanciaba personas, chicos? Con el nombre de la clase y entre paréntesis los valores del constructor. Perfecto, pongo el nombre de la clase y los valores que yo quiero darle a mi objeto. En este caso, quiero que se llame Fernando, el apellido que sea Orquera, que tenga 18 años, no se la cree nadie esa, y el DNI. Le pongamos un. Esto era entero, así que le borremos esto. Bien, esa es mi primera persona. Luego voy a crear otra persona y le voy a llamar de nuevo persona, pero esta se va a llamar Ezequiel. El apellido va a ser el mismo. Va a tener 15 años y va a tener un nombre de documento. Bien, entonces veamos. Lo primero que voy a hacer es ver el estado de mi objeto. Y para eso solamente tenía que pasar el print y la variable.
esto se va a encargar de invocar esta función, la str. Lo voy a hacer lo mismo para la persona 2. Luego, también quiero probar si funciona el mayor de edad. Entonces voy a hacer un print y voy a hacer persona 1 punto, y en este caso sí tengo que invocar a mi función mayor de edad. Como es una función que definí yo, sí le tengo que poner los paréntesis. Y lo mismo voy a hacer para persona 2. Acá, Tuki, y acá cambiamos persona. Entonces, si yo ejecuto esto, veamos que se conecte. Como pueden ver, tengo el estado de mi primer objeto, nombre, el apellido, el DNI, y que es mayor de edad. Y después tengo el estado de mi segundo objeto, donde no es mayor de edad. Y así pude definir una clase, y a partir de esta clase o este modelo, empecé a generar objetos. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede hacer un repaso de cómo comenzó? De acá, Ahí de la cuando está clase. el def, guión bajo. O bueno, ¿Acá? igual todo mejor, ¿no? Más fácil. ¿Desde Sí, acá? sí, ¿Desde desde el ahí. Bien. Ahí quieres saber por qué puso el guión bajo. Esa parte me perdí nada más. Bien, así se llama el método para definir un constructor en Python. Ujú. Ah, Toda ok. clase tiene que tener Ujú. un constructor. El constructor es el que nos va a dar vida a nuestro objeto, es decir, con qué datos va a instanciarse nuestro objeto. Entonces, en Python el Y constructor así se lleva el guión bajo, entonces. guión bajo, init, guión bajo, sí, sí, sí o sí. Así Ok, está sí. definido en Python. Bueno. Ujú. Y adentro yo le paso como parámetros los valores que van a tomar los atributos, y adentro lo único que hago es asignarles. Entonces, como había dicho, todo lo que empiece con guión bajo ya son métodos definidos en Python, que obviamente los tenemos que escribir, pero a la Ujú. hora después de invocarlos es como que se hace automáticamente. ¿Se entiende? Bien. Mira, cuando yo invoco mi instancia, yo no hago un persona punto guión bajo ini guión bajo. Directamente Ujú. invoco la clase y le paso por paréntesis los valores. Internamente Python sabe que tiene que invocar este método. Lo mismo si hago un print de mi persona. No estoy Ujú. poniendo punto, guión bajo, str, guión bajo. Python sabe que tiene que buscar este método. Perfecto. Ujú. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, si yo quisiera, en vez de mostrar true o false en la edad y mostrar un mensaje, por ejemplo, es mayor de edad o menor de edad, ¿cómo tendría que hacer? Bien. Si tu diseño está así, lo que deberías hacer es desde el programa principal, lo que yo voy a hacer es acá hacer un if, si persona 1 es mayor edad, hago un print, es mayor de edad. Else, y hago un print, no es mayor de edad. Si vos diseñaste tu método que solamente te va a devolver falso o verdadero, queda a quien use tu objeto hacer esto en el programa principal. ¿Se entiende, Lucas? Sí, profe, gracias. Esto es para diferenciar. Por ahí va a haber muchos casos en que ustedes diseñen una clase y no sea usted quien lo utilicen, sino que lo utilicen otra persona. Entonces, en este caso, yo diseñé que mi método solamente va a devolver true o falso. Ya queda en la otra persona quien utilice mi objeto en mostrar como él crea conveniente. En este caso es como mensaje. Bien, ahora está la otra. Si vos decidiste que en tu método vas a mostrar vos por pantalla,
Entonces esto, cuando sea, podemos definirlo así, si es self, y muestro esto, y si no, muestro esto. Me olvidé. Ahí. También esto es otro diseño del método, que también es válido. Y en este caso ya el que use tu objeto solamente va a invocar esa función. Esto lo podemos borrar. Y solamente llamaría la función. De las dos formas está bien. Entonces en este caso ya no, la persona que utiliza ese objeto no debería hacer la pregunta, sino que directamente invocar el método. Y acá ya le va a salir es mayor de edad, y acá no es mayor de edad. ¿Se entiende, chicos? Por lo general, cuando se trabaja con este tipo de funciones, se devuelve un valor o true o false. Y ya después queda en quién utiliza el objeto en darle el formato que quiera. Es como que le das más independencia a la función. Sí, más independencia. Por lo general se utiliza así. Y ya queda del lado del otro en ver cómo lo quiero usar. A ver, los métodos con doble guión bajo serían como clases abstractas que ya están definidas. Sí, ya, Jorge, serían métodos que ya están definidos. Sí, Jiménez, por lo general, todos los atributos que nosotros necesitamos de esta clase van en el constructor. Al menos de los que vos necesitas definir, pero sí podrías poner acá arriba otros métodos, otros atributos que no necesiten ser inicializados por algún otro usuario. Bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ese ejercicio, profe, lo puede pasar por el chat. Sí, ahí lo paso. Esperen que Gracias. modifique esto. Ujú. ¿Esto funciona bien? Sí. ¿Cómo, Carlos? Bien, los atributos, cuando es privado, solamente pueden ser accedidos desde esta clase. O sea, yo voy a crear objetos y solamente voy a poder acceder a estos atributos desde esta clase. Cuando son protegidos, voy a poder acceder desde esta misma clase o desde clases hijas, que eso van a ser conceptos que vamos a ver dentro de una semana y media. Pero las clases pueden tener como hijas, entonces esas hijas también pueden acceder a los atributos del padre, siempre y cuando sean protegidos. Y atributos públicos son cuando desde cualquier lado se puede acceder a esos atributos, que no se utiliza mucho porque es como que estamos no usando el concepto de encapsulamiento. ¿Se entendió, Carlos? Bien. Bien, chicos, entonces, agarren del ejercicio 2. Yo creo que esto ya lo vamos a controlar en la clase que viene porque es larguito. Pero bueno, arranquemos desde ahí.
Ahí lo paso con un TXT, no sé qué pasó con la funcionalidad esa. A ver, es el eje 1, nuevo TXT. Eje 1, módulo 4. Ahí está. No, como se crearon sesiones nuevas en Zoom, parece que no, es un tema de configuración y no deja copiar y pegar. Es más, ahora mismo voy a escribir para no olvidarme, porque después me olvido de pedir que me lo habiliten, porque para mí es re útil. Está bastante largo. No es complicado, pero sí es largo. Van a tener que tipear bastante.
A ver, a ver. Perfecto, Tomás. A ver, Jorge, ahí lo veo. Te estaría faltando el getter, Jorge. Ah, bien, bueno, profe. Y una consulta, por cada atributo hay que hacer el arroba property y poner el atributo arroba y así, o con Sí. un solo arroba property y poner en listados abajo es suficiente. No, por cada función tienen que hacer una arroba property, por cada atributo, digamos. Ah, bien, lo mismo para el setter entonces. Para el mismo, para el setter. Si Bien, querés reducirlo, haces solamente el setter y el getter para los atributos que necesites y el resto lo dejas. bien. A ver, Ariel. Acá. Así, Ariel, justo te estaba por responder eso. Que aquí, cuando invocamos un método, acordate que en realidad se utilizan como mensajes de los métodos. Entonces, para usar el método prestar, vos deberías hacer libro 1, donde vos tenés almacenada la variable del objeto, y ahí si usas el método prestar. Bien, y ahí le pasas la cantidad de lo que vos le querés prestar. Que en este caso no deberías pasarle cantidad porque solamente prestas un libro y si querés prestar más, volvés a invocar el método. Bien, entonces, por ahí capaz que no necesitarías tener un número, solamente que preste uno y si querés prestar varios, e invocás varias veces el mismo método. Está bien.
Nos vemos, Carlos. Nos vemos el miércoles.
¿Sí vas bien, Janina? Solo que sí, fíjate que en ese el setter de cantidad de ejemplares prestados, solamente deberías setearte un número a la cantidad y no si se te devuelve el libro o no. A la devolución del libro debería ser otro método. Pero sí vas bien. Profe. Sí. Debe ser porque es muy largo, Jorge. Si querés mandármelo en un TXT. Listo, profe. Pasa que me marca un error de una función que no está definida y si la tengo definida, no sé qué puede ser. A ver, habría que ver qué puede ser. ¿Quiere pasarlo por un TXT y lo reviso? Bueno, profe, ahí se lo mando. Dale. Bien. Ahí se ve la pantalla. Sí, profe. Bien, yo para invocar métodos de un objeto, lo que tengo que hacer es poner la variable donde yo tengo mi objeto, punto, y ahí me van a salir los métodos que tengo. En este caso, devolver o prestar libro. Y le pongo los paréntesis. Lo mismo para el otro. Libro, punto, y en este caso, devolver libro y paréntesis. Y así es como nosotros invocamos métodos desde un objeto. Primero el objeto, punto, y después el método. Bien, profe. Y entre medio de los paréntesis no es necesario pasarle el nombre del objeto. No, esto, el self, Python lo va a pasar automáticamente al objeto. Ah, bien, bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? Bien. Entonces, la clase que viene vamos a repasar el ejercicio 2. Y bueno, y si tienen alguna duda la vamos a ver.
Por ahí capaz les traiga duda de por qué tienen que usar los decoradores para el setter y el getter, eso también lo podemos ver. Y bueno, cualquier consulta que tengan la pueden realizar por el grupo de WhatsApp. Y en las notas del coloquio, a ver, déjenme ver. Recién el sábado capaz que les pueda dar la devolución. Bien chicos, los libero por hoy. Cualquier cosa nos estamos viendo el miércoles. Y bueno, y nada más.